Profecía sobre el desierto del mar. Isaías 21. Profecía sobre el desierto del mar. Como torbellino de Negev, así viene el desierto de una tierra de terror. Una visión dura me ha sido mostrada. El traidor traiciona y el saqueador saquea. Sube, oh Elam, sitía, oh Media, todos sus suspiros hice cesar. Por eso mis lomos se han llenado de dolor, angustia se apoderaron de mí, como angustia de mujer de parto. Estoy tan asustado que no puedo oír, y tan espantado que no puedo ver. Desvaría mi corazón, el horror me ha intimidado, el crepúsculo de mis deseos se me volvió en espanto. Ponen la mesa, extienden los manteles, comen, beben, levantaos, oh príncipes, engrasad el escudo, porque el Señor me dijo así: ve por un centinela que haga saber lo que vea. Y cuando vea hombres montados, jinetes de dos en dos, montados sobre asnos y montados sobre camellos, preste mucha atención. Y le gritó como un león: Señor, sobre la atalaya estoy siempre, día tras día, y paso la noche enteras de guardia. Y aquí que vienen hombres montados, jinetes de dos en dos. Después habló y dijo: cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses yacen rotos en la tierra. Oh pueblo mío, trillado y aventado, os he dicho lo que oí de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Profecía sobre Duma. Mas me dan voces desde Seir: guarda que hay de la noche, guarda que hay de la noche. El guardia respondió: la mañana viene y después la noche. Si queréis preguntar, preguntad, volveos y venid. Profecía sobre Arabia. Y en el bosque pasaréis la noche en Arabia, oh caminante de Dedán. Salí al encuentro del sediento, llevadle agua, moradores de la tierra de Temán. Socorred con pan al fugitivo, porque ante la espada huye, ante la espada desnuda, ante el arco entesado, ante el peso de la guerra, porque así ha dicho Jehová: he aquí a un año conforme a los años de un jornalero. Toda la gloria de Cedar será deshecha, y los sobrevivientes del número de los flecheros, los fuertes hijos de Sedán, serán disminuidos, porque Jehová Dios de Israel lo ha dicho. Profecía sobre la visión. ¿Qué te pasa ahora? Que con todos los tuyos has subido sobre los terrados. Tú llena de alborotos, ciudad turbulenta, ciudad alegre. Tus muertos no son muertos a espada, ni muertos en guerra. Todos tus príncipes huyeron juntos, fueron apresados sin usar el arco. Todo lo que en ti se hallaron fueron atados juntamente. Aunque habían huido lejos. Por eso dije: dejadme, lloraré amargamente, no os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo, porque es día de alboroto, de angustia y de confusión de parte del Señor, Jehová Dios de los ejércitos, en el valle de la visión, para derribar el muro y clamar al monte. Y Elam tomó la aljaba con carros y con jinetes. Iker sacó el escudo. Tus hermosos valles serán llenos de carros, y los de a caballo acamparon a la puerta. Entonces cayó la defensa de Judá, y miraste en aquel día hacia el arsenal
de armas de la casa del bosque. Viste las brechas de la ciudad de David, que se multiplicaron, y escogiste las aguas del estanque de abajo, y constasteis la casa de Jerusalén, y derribaste casa para fortificar el muro. Conducta necia de sus habitantes. Hiciste una alberca entre los dos muros para las aguas del estanque viejo, pero no miraste al que hizo esto, ni tuviste respeto al que lo ideó antiguamente. Por eso el Señor Jehová de los ejércitos llamó en aquel día a llanto y a lamento, a raparse el cabello y a vestirse de cilicio. Pero lo que hubo fue jolgorio y alegría, matanza de vacas y degollando ovejas, comiendo carne, bebiendo vino, haciendo comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos. ¿Qué es este pecado? No será expiado hasta que muráis, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos dice así: Senab será sustituido por Eliakim. Jehová de los ejércitos dice así: ve, entra en este tesorero, y Sebna, el mayordomo, y dile: ¿qué tienes tú aquí? ¿O a quiénes tienes tú aquí? Que labraste aquí sepulcros para ti, como en un lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña. Y es aquí que Jehová te hace brotar con violencia hombres, y te vuelve a agarrar. Te enrolla en un ovillo y te arroja como una bola en un país extenso. Allí morirás, y allí estarás los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor. Y te arrojaré de tu lugar, y de tu puesto será apelado. En aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, y lo vestiré con vestiduras, y lo ceñiré con tu talabarte, y entregaré en sus manos tu autoridad, y será por padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Y lo hincaré como una clavilla en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde la taza hasta toda clase de jarros. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, la clavilla hincada en lugar firme será quitada, será quebrada y caerá, y la carga que sobre ella se puso se echará a perder, porque Jehová habló. Desierto, tierra de terror, de Persia, que iba a ser el terror de Babilonia. Elam, una provincia de Persia, situada al norte del Golfo Pérsico y al este de Tigris. Media se extiende al norte de Elam. Ciro gobernó primero sobre Ansán, al norte de Media, país que conquistó en 549 a.C. y unió a sí mismo países en un solo reino. Angustias se apoderaron de mí. De nuevo aquí, como en el caso de la profecía de Moab, aquellos que el profeta ha visto no es algo que le deja impasible, sin excitar sus sentimientos de humanidad, sino que actúa sobre él como un horrible sueño. El profeta no describe con detalle lo que ha visto, pero la violenta agitación que ello le produce
nos lleva a la conclusión de que ha debido ser algo horrible. Comen, beben. El profeta describe gráficamente la llegada de los invasores cuando más descuidados estaban preparando el banquete de los babilonios sin sospechar el peligro. Durante el banquete, Ciro abrió la compuerta de los diques de desagües de la ciudad a fin de reducir el Éufrates en un solo canal y hacer que inundasen las campiñas, de modo que pudo entrar en Babilonia por el cauce seco del río. Engrasad el escudo para impedir que el cuerpo del escudo se endureciese y se agrietase. Cayó Babilonia. El imperio babilónico fue derrotado en 539 a.C. Duma, ciudad idumea. Hay quienes suponen que sus habitantes descendían de un hijo de Ismael mencionado, Génesis 25:14, con este nombre. Pero si tenemos en cuenta que Edom era conocido en el antiguo Egipto como el nombre de Aduma, y que Seir es siempre el monte que se identifica a Edom, no cabe duda que la profecía se refiere a este país. ¿Qué hay de la noche? Hay esperanza de que llegue la aurora de la liberación. Guarda, los profetas y los ministros de Dios son como los centinelas de las ciudades en tiempo de paz, que ve que todo está seguro, como centinelas del campamento en tiempos de guerra, para advertir de los movimientos del enemigo. Mañana viene. La mañana comienza a alborear para nosotros, pero la noche viene también para vosotros. Los cautivos hebreos serían liberados y el insolente Edom castigado. El imperio asirio de Judá fue seguido por el caldeo, y el caldeo por el persa, y el persa por el griego, y el griego por el romano. Una y otra vez hubo para Edom un atisbo de amanecer, un atisbo grande en la edad herodiana, pero fue devorado de nuevo directamente por otra noche, hasta que Edom vino a convertirse en una de la desolación y desapareció de la historia de las naciones. El profeta no contempla todavía el fin definido de estas noches edomitas, pero él no tiene tampoco consuelo para Edom. Con Edom sucede algo totalmente diferente de lo que ha de suceder con Israel, cuya porción de historia nocturna vendrá seguida por un amanecer abierto a la mañana, conforme a la promesa de su redención irrevocable. De Dan, hijo de Abraham, con Setura o Ketura, progenitor de tribu árabe, situada en el norte de Arabia. Tema, hijo Abraham con Agar, progenitor de una tribu afín a la de Dan y de una oasis en aquella región. Ambas tribus árabes servían a los judíos como de muro de contención contra las naciones guerreras de más allá del este. Cedar, hijo Abraham con Agar, tribu nómada. Con este nombre se designa al norte de Arabia petrea y al sur de Arabia desierta, tomada por la Arabia en general. Número de los flecheros. Solo quedará un pequeño resto de los heroicos hijos de Kedar y de sus arqueros. Ellos se enumeran aquí por sus arcos, más que por el número de sus cabezas, mostrando así que se cuentan como el número de guerreros. Valle de la visión. Algunos creen que este nombre propio, Valle de Gisayón, a un nombre simbólico equivalente a Jerusalén. Jerusalén es llamada Valle por estar rodeada de montañas, y la tierra de Judá tenía gran abundancia de valles. Es llamada Valle de la Visión, porque allí era conocido el verdadero Dios, y los profetas conocían los designios de Dios por medio de visiones sobre los terrados.
Desde los terrados planos de las casas, todos ellos miraban junto al ejército enemigo que se aproximaba, deseando la batalla y seguros de la victoria. Se dice que todos han subido para ver lo que pasa sin tener ni siquiera una sospecha de lo que les está amenazando. Por eso se muestran tan seguros, tan contentos, tan desafiantes. Príncipes, más bien generales, huyeron juntos. La vergonzosa huida de los altos jefes militares que huyeron desde todas las partes del país, abandonando las armas hacia Jerusalén. Hija de mi pueblo, es la única vez que ocurre en Isaías, aunque es frecuentemente en Jeremías y en Lamentaciones. Elam tomó la aljaba. Entre las naciones que componen el ejército asirio sitiador se menciona dos. Uno, Elam, la nación semítica de Susiana, cuyo lugar de origen era la línea del valle entre la cadena del Sagro y la montaña que se adelantaban hacia las llanuras de Asiria, por y cuyos guerreros eran muy temidos como arqueros. 2. Las naciones de Kir, es decir, aquellos que habitan junto al río Siro, una provincia de Asiria. Esta zona mantenía todavía una situación de dependencia cuando Armenia aparecía ya expresamente descrita en los textos más significantes como una provincia de Persia, aunque provincia rebelde. Kir, patria de los arameos, que entonces era un país vasallo de Asiria, en el desierto siro-arábigo, hacia el Tigris, medio entre los mares Caspio y Negro. Carros. Estas naciones que luchaban a pie estaban acompañadas por carros llenos de hombres, es decir, carros de guerra, que son distintos de los de carga, a los que se añaden los jinetes, es decir, los hombres a caballo entrenados por la guerra. Casa del bosque. Las miradas de los judíos se dirigen en primer lugar a la casa del bosque, construida por Salomón sobre el monte Sión para almacenar y tener a disposición armas y utensilios de guerra. Se llamaban así porque se apoyaban en 4 líneas de columna de cedro que las rodeaban y estaban en el centro del atrio anterior del Palacio Real. Estanque de abajo. El depósito construido por Ezequías para recoger el agua que venía por el túnel de Siloé, que también había sido construido por él. No miraréis al que hizo esto. Miraban sus fortificaciones, aseguraron la provincia de agua para la ciudad, pero descuidaron a Dios en todos sus preparativos. En lo que hicieron no les importó su gloria. No dependieron de él para que bendijeran sus esfuerzos. Llamó en aquel día a llanto. Todo lo que había sucedido anteriormente era una llamada de Jehová para el arrepentimiento. La primera condición para ello era un sentimiento de dolor producido por el castigo de Dios. Pero en Jerusalén los castigos produjeron el efecto opuesto. Cuando más amenazador era el futuro, los jerusalemitanos se comportaron de un modo más insensible y loco, de un modo extremo, gozando sensualmente del presente. Expiado. El pecado de Jerusalén se expía entregando a los mismos pecadores a la muerte. El verbo moriréis se describe en sentido absoluto y así aparece del modo más amenazante. El Targum traduce hasta que vosotros muráis en la tierra segunda, eterna. En la medida en que la profecía anunciaba como castigo la destrucción de Jerusalén por Asiria, ella no se cumplió de hecho, sino que sucedió lo opuesto. Fue Asur la que encontró la destrucción frente a Jerusalén, pero esto no se opone en ningún modo
alguno a esta profecía. Con este convencimiento, Isaías la incluyó profecía en la colección de textos que realizó en un tiempo en el que era ya perfectamente claro que la profecía no se daba cumplido de forma inmediata y externa. A este tesorero, esta expresión evoca de un modo empuloso el cargo de un ministro de la corte, alguien que, siendo la posición elevada, era sin embargo un subordinado. Así podemos sentir ya desde esta introducción el mandato divino, que uno de los rasgos divinos del carácter de Sebna era la ambición insaciable. Sebna, al parecer un alto funcionario partidario de la alianza con Egipto, es decir, de la política contraria a la propugnada por Isaías, que no era otra cifra sino confiar ciegamente en Jehová y dejarse de alianzas extranjeras. Ya no hacían sino perjudicar a los intereses religiosos de Judá. Lugar alto. Los sepulcros de los principales del pueblo eran construidos en la roca más alta. Tan alto si se situaba Sebna, y tan grande se pensaba a sí mismo que él confiaba reposar tras su muerte entre los reyes, y no por cierto en la parte baja. Pero como se engañaba a sí mismo, el mismo Jehová los arrojaría lejos. Vestiré con vestiduras. Conforme a la costumbre oriental, este cambio reemplazo en un oficio se efectúa a través de una investidura. Llave. La llave significa el poder de las llaves, y eso no se pone en las manos de Eliakim, sino sobre su espalda. En sentido propio, la llave la llevaba el rey. Por lo tanto, solo aquel a quien el rey convertía en el señor de la casa, el poder de la llave consistía no solo en la supervisión de las habitaciones reales, sino en la capacidad de decidir sobre quién podría o no podía ser recibido al servicio del rey. Hay pues aquí una semejanza con el hecho de que el Nuevo Testamento se le concede a Pedro el poder de las llaves del reino de los cielos, pero en relación a Pedro el hecho de abrir y cerrar introduce otro aspecto simbólico, aunque en una línea de sentido semejante, mientras aquí en el caso de Eliakim se mantiene el sentido de abrir y cerrar la casa del rey, vinculado a la misma realidad material de la llave. Abrirá. El poder de abrir y cerrar significa poseer el supremo poder en todos los negocios del Estado. Clavija. En las casas orientales se ponían en los muros hileras de largas estacas. De estas se colgaban las cosas móviles y los utensilios. Nuestro Señor Jesús es como un clavo en un lugar seguro. No puede parecer el alma ni ese interés caer al suelo. Si por fe cuelga de Cristo, colgarán de él todos los parientes de Eliakim, aún los más lejanos, querrán apoyarse en él para obtener empleos y dignidades y satisfacer su ambición. Toda la familia de Eliakim, carente hasta ahora de nobleza, se apresuraría a vincularse a él, elevándose a través suyo en el rango del honor. De esa forma, las profecías que hasta ahora parecían tan llenas de promesas, aquí Eliakim vendrá a tomar un tono satírico. Tenemos la impresión de hallarnos ante una carrera de búsqueda de favores por parte de sobrinos y primos, de manera que resulta difícil comprender el sentido que esta profecía podría tener para Seba. ¿A quién se hallaba dirigida? Se echará a perder. El nepotismo fue la ruina de Eliakim.
No parece claro si fue meramente separado del cargo o si fue destituido. Tal vez cayera en desgracia de Ezequías por haber favorecido el partido pro-egipcio. La clavilla que parecía tan segura se dio por fin para hacer demasiado el peso que se quiso colgar de ella. En este capítulo es la carga del valle. Es la carga del valle de la visión, Jerusalén. Que escuche ahora Jerusalén su propia sentencia. Este capítulo concierne a la propia ciudad de Jerusalén y a su vecindad, a la corte de Ezequías y a los funcionarios de la corte. El título de esta profecía es Carga del valle de la visión. Jerusalén es llamada valle por estar rodeada de montañas, y la tierra de Judá tenía gran abundancia de valle. Es llamada valle de la visión porque allí era conocido el verdadero Dios, y los profetas conocían los designios de Dios por medio de visiones. Babilonia, por ser extraña a Dios verdadero, aún ser rica y grande, es llamada el desierto del mar. En cambio, Jerusalén, por confiárselo los oráculos divinos, en un valle de visión. Ahora bien, la carga de este valle de visión no tiene por el momento la intención de anunciar su ruina, sino solo darle un susto mayúsculo, pues no se refiere a su destrucción por mano de Nabucodonosor, sino al frustrado intento de conquista por parte de Asirio. La consternación que la vida había de experimentar con la llegada del ejército sirio hasta las cercanías de la ciudad, mezclada con la necia seguridad de la mayoría de la población que se subía a las azoteas para presentar el jolgorio de la calle, donde se celebraba prematuramente la partida de los ejércitos de Sennacherib. Los vergonzosa huida de los altos jefes militares que huyeron desde toda la parte del país, abandonando las armas hacia Jerusalén. Pero no les valió todo ello, fueron apresados juntamente. La gran pesadumbre que esto ocasionó a toda la gente sería el propio Isaías. Se puso a llorar amargamente, sobrecogido por la visión del inminente desastre, sin permitir que nadie viniese a prestarle consuelo. La hija de mi pueblo es la única vez que ocurre en Isaías, aunque es frecuente en Jeremías y Lamentaciones. Toda esta calamidad ha sido determinada por el Señor. Jehová de los huestes, en castigo por la infidelidad de su pueblo. Es día, congoja, pisoteo y confusión. Ninguna traducción puede dar adecuadamente la impresionante aliteración de 3 vocablos. La gran fuerza del enemigo que había de ser situada en la ciudad, poner sitio en la ciudad. Elam, es decir, Persia, viene con abundancia de arqueros, de carros y de jinetes. Esto es, los medos, sacan el escudo para entrar en batalla. Hace notar, los escudos eran guardados en fundas de cuero cuando no se usaban. El profeta contempla ya llenos de carros de combate los hermosos valles que rodeaban Jerusalén, en los que solían pastar los ganados. Los jinetes enemigos acampaban ya a la puerta de la ciudad y cierran el paso a todos los que intenten traer provisiones a la ciudad. En este apuro, los judíos, en lugar de buscar la ayuda de Dios, se vuelven a una parte y a otra llenos de pánico en busca de defensas y de aprovisionamiento. La casa del bosque
era el arsenal de Salomón, que había construido con madera de cedro. Trataron sin éxito de cubrir las muchas brechas que se habían multiplicado en Jerusalén, la ciudad de David. Y recogisteis las aguas del estanque de abajo, es decir, el depósito construido por Ezequías para recoger el agua que venía por el túnel de Siloé, que también había construido él. El renuevo de la casa tenía por objetivo ver las que podían salvarse de la destrucción para ser usadas en la fortificación del muro, mientras eran derribadas. Las que no servían para tal uso en todo esto no miraron hacia el Señor, al principal agente de este desastre, determinado por él desde mucho tiempo antes. De Ezequías se dice, Segunda de Reyes 18:5, que puso su esperanza en Jehová, Dios de Israel, en especial en esta ocasión. Segunda de Crónicas 32:8. Pero sus cortesanos y altos jefes militares no miraron hacia el único de quien le podían venir el auxilio. El gran desprecio a la ira y a la justicia de Dios, el designio de Dios al traer sobre ellos esta calamidad, eran humillarlos y hacer que se arrepintieran. En este día de angustia, Dios les llamaba a que mostrasen frutos dignos de arrepentimiento, a que hicieran duelo y se dispusieron a cambiar de conducta. Para eso le comunicaba Dios por medio del profeta los designios de su providencia, pero ellos, en lugar de hacer duelo y arrepentirse, se daban al jolgorio, en banquetes y orgías, y hacían incluso burla del profeta que les amenazaba con una segunda destrucción. La frase "comamos y bebamos que mañana moriremos" bien pudo ser el eslogan de atrevidos juerguistas que querían gozarla mientras podían, pues la vida era corta y la muerte podía llegar en cualquier momento. Quizás fuese también una burla indiscreta al profeta a la ruina que le amenazaba. Por mi parte, así parece haberlo entendido. La frase de los juerguistas encierra una burla hacia las repetidas amenazas de destrucción que le hacía Isaías, el apóstol. 1 Corintios 15:32. Aplica la frase a los que negaban la resurrección de los muertos. La falta de fe en la vida de ultratumba está en el fondo de la seguridad carnal y de la brutal sensualidad. Son la vergüenza y la ruina de gran parte de la humanidad. Contra esta temeridad Dios le sentencia que este pecado no será expiado hasta que muráis. De Dios nadie se burla impunemente. Las risas de un momento serán castigadas con una eternidad de llanto. Tenemos ahora una profecía concerniente al desplazamiento de Sebna, el mayordomo de la corte, y la promoción de Eliakim a dicho cargo. Es probable que esta profecía fuera pronunciada al mismo tiempo que los de la primera parte del capítulo y que comenzara a cumplirse antes de la invasión de Sennacherib. Pues ahora era Sebna el mayordomo, mientras que entonces lo era Eliakim, y Sebna había descendido al rango de escriba. La profecía de la degradación de Sebna es llamado ese mayordomo, donde el demostrativo hebreo indica desprecio. Según los judíos, este individuo era un traidor que tenía correspondencia secretas con el rey de Asiria y se había concentrado con él para entregarle la ciudad en su mano. Sus perversas cualidades pueden observarse aquí: su orgullo, su vanidad y su falsa seguridad. ¿Qué tienes tú si eres un aventurero extranjero? ¿O quién tienes aquí cuando no hay en esta ciudad ningún pariente tuyo para labrarte aquí un sepulcro, un lugar alto en una roca, como los más nobles de aristocracia judía?
A tanta vanidad corresponde la sentencia de su degradación. Sebna ha querido asegurar bien su prestigio para que su fama perdure desde su muerte, pero Dios va a destruir esa falsa seguridad arrojándole como una pelota en un lugar extenso más amplio que Judá, donde morirá desterrado. La fraseología hebrea de los versículos 17, 18 resulta difícil de entender por su densidad elíptica. Pero la imagen es clara. Dios le va a dar vuelta y más vuelta, enrollándolo hasta hacer que él una bola para mejor arrojarle lo más lejos posible. En eso parará su ostentación vanidosa para vergüenza del rey que le había dado tanto cargo. El ser un extranjero ambicioso y aventurero, seguramente fue Acaz quien lo promovió al oficio de administrador del palacio, pero la vergüenza recaía también sobre Ezequías por conservarlo en el lugar que ocupaba indignamente. La profecía en la promoción y caída de Eliakim, hijo de Hilquías. Notemos lo que dice él. Dios le llama mi siervo, aprobado por su comportamiento en otros puestos de la administración. Pero el Señor le promueve al cargo que ostenta Sebna. El profeta se lo declara de parte de Dios. Eliakim recibe el atuendo que corresponde al cargo de administrador, por el que se convierte en padre de la patria. Por eso es consejero, amigo y administrador benévolo. Su gran autoridad desde dicho cargo se pone a relieve en las frases que leemos en el versículo 22, similares a los que hallamos Job 12:14, Apocalipsis 3:7, e incluso Mateo 16:19. En aquel tiempo, una llave era un objeto grande y pesado que había de llevarse sobre el hombro. El poder de abrir y cerrar significa, según el mismo autor, poseer el supremo poder en todos los negocios del Estado. Su larga permanencia en el cargo se pone de relieve en los versículos 23-24. Será una clavija firme que hincaba en la pared para que sirviese de percha donde colgar la ropa y como asiento de honor para toda su familia. La casa de su padre, una percha y un trono tan honorable que toda la parentela de Eliakim, grandes y pequeños, hijos y nietos, y probablemente los hermanos, los sobrinos y hasta los primos, se agarrarán a dicha clavija para disfrutar del honor de los beneficios a toda índole que tanto alto rango podía proporcionarle. En la vista de estos detalles del versículo 24, como se debe interpretar, versículo 25, a primera vista el contraste con el contexto anterior es tan fuerte que el rabino se resiste a pensar que trata aquí de Eliakim y prefiere ver aquí lo mismo que muchos otros comentaristas, una vuelta de referencia del despido de Sebna. Sin embargo, esta interpretación resulta demasiado forzada. Más aceptado me parece el nepotismo fue la ruina de Eliakim. No parece claro si fue meramente separado de su cargo, si fue destituido, tal vez cayera por desgracia de Ezequías, por haber favorecido el partido pro Egipto. La clavija, que parece tan segura, se dio por fin, por ser demasiado el peso que se quiso colgar de ella. Una buena aplicación devocional y hacer ver que nuestro Señor Jesús, al tener la llave de la casa de David, una clavija en lugar firme, y que la gloria de la casa de su Padre cuelga en el alma que por fe se agarra a Cristo y depende de Él, por mucho que sea el peso de sus pecados, no puede perecer, pues no puede caer por el suelo el amor que Dios nos tiene en Él.
Los tres oráculos del capítulo 21 traen malas noticias para Babilonia, Edom y Arabia. El desierto del mar es Babilonia. Quizás los... Edom, vamos a ver, los tres oráculos del capítulo 21 traen malas noticias para Babilonia, Edom y Arabia. El desierto del mar es Babilonia, quizás la zona adyacente al Golfo Pérsico. La destrucción rugirá como torbellino del desierto, pero seguir prevaricando y destruyendo será humillada por los persas, Elam y los medos media. Babilonia ya no hará que otros giman como los judíos cautivos. La visión es tan terrible que el profeta le causa intensa angustia. Repentinamente, mientras los príncipes banquetean y beben en supuesta seguridad, se oye la llamada a tomar armas, ungir al escudo. La referencia es sin lugar a duda a fiestas de Belsasar. El Señor ordena a Isaías que ponga un centinela para describir las multitudes atacantes. Repentinamente, mientras los príncipes banquetean y beben en supuesta seguridad, se oye la llamada tomar armas, ungir el escudo. Sin lugar a duda a las fiestas de Belsasar. El Señor ordena a Isaías que ponga un centinela para describir las multitudes atacantes, especialmente la incontable caballería. Después de esperar días y noches, informa del avance de los jinetes de dos en dos. Esto puede seguir los medos y los persas. Entonces, con un grito semejante al del león, anuncia la caída de Babilonia y de su religión idólatra. El anuncio es un mensaje de consuelo para Israel, nación que ha sido trillada y aventada por Babilonia. Es bueno recordar que esta profecía fue pronunciada como unos 200 años antes de la caída de Babilonia. Nosotros también podemos ser centinelas para el reino del Señor. El centinela es uno que permanece en el consejo de Dios, sabe lo que se aproxima, espera el evento. Así también ahora aquel que descubre en las Escrituras lo que Dios ha predicho, discierne sus propósitos, no por interpretación especulativa, sino comparando las Escrituras con la Escritura, comparando la Escritura con la Escritura, y acepta el claro contenido de la misma. Es capacitado para advertir y exhortar a otros. Permanece sobre la atalaya en comunión con Dios. El juicio sobre Edom. Duma es Idumea o Edom. Un edomita ansioso pregunta al guarda cuán avanzada está la noche, es decir, si se acerca el fin de la amenaza de Siria. La respuesta es: la noche de vuestro presente confusión llegará a su fin, y a esta le seguirá un nuevo día. Más pronto vendrá otra noche. Si buscáis una respuesta consoladora a vuestras ansiosas preguntas, antes debéis volver una palabra que también significa arrepentíos. Solo entonces será la respuesta tal como la esperáis. La noche de vuestro sufrimiento acabará en una nueva mañana deslumbrante de liberación. Resplandecerá sobre vosotros. El juicio de Arabia. También hay problemas a la vista para Arabia. Las caravanas se esconderán, pasarán la noche del ejército asirio en el bosque, y aquellos que escapen de la matanza sufrirán intensamente de hambre y de sed. Jehová ha decretado que la gloria de Arabia será deshecha en un año, y solamente sobrevivirán unos pocos de sus guerreros famosos.
años jornaleros significa que no pasará ni un día más de un año. Juicio sobre Jerusalén. El valle de la visión se refiere a Jerusalén. La ciudad está sitiada en el pueblo, y el pueblo se ha subido a los terrados para ver al enemigo que está en la puerta. Las calles de la antes eran ciudad festiva, están llenas de víctimas de plaga. Los príncipes y todo aquel que intenta escapar es capturado sin dificultad. Isaías mismo se encuentra inconsolable al ver la amenaza del juicio de Dios sobre Jerusalén. Elam y Kir son las unidades norte y su ejército babilónico. Sus carros y su caballería llenan los valles que rodean a la ciudad. Los judíos hacen planes elaborados para resistir al asedio. Saquean la armería, las casas de armas del bosque, derriban casas para lograr piedras con las que puedan reparar el muro. Intentan inventar un abastecimiento de agua provisional, todo menos mirar a su hacedor, quien trajo el desastre y lo tenía planeado desde mucho antes. Al tiempo que el Señor le está llamando a arrepentirse, ellos viven desenfrenada e insensiblemente, por eso no serán perdonados. Sebna, el administrador del palacio en la corte de Ezequías, se está preparando un sepulcro labrado. Dios le dice por medio de Isaías que sus esfuerzos son fútiles. El Señor le arrojará a la cautividad como una bola y morirá en tierra extraña, para que así sea recordado. Quizás Sebna estableció el partido que apoyó la alianza con Egipto. Después de que Sebas haya sido degradado, Eliakim, Dios establecerá, le reemplazará como tipo del Señor Jesús. Eliakim será un gobernador responsable, compasivo, con plena autoridad. Se le dará la llave de la casa de David para controlar los aposentos reales y escoger a los siervos de la casa real. Apocalipsis 3:7 dice que el Señor Jesús tiene la llave de la casa de David. Eliakim será firmemente establecido en su posición y tendrá completa autoridad en su área de servicio, ya que Eliakim es claramente el clavo hincado en lugar firme. El hecho de que sea quitado y caiga puede referirse a la cautividad de Judá, de la cual él era el representante. Juicio sobre Tiro. Volviendo de Tarsis, aquí probablemente se refiere a España. Los marineros de Tiro reciben noticias de la caída de la ciudad al llegar a Kitim, con sus casas destruidas y sin puerto al que volver. Lamenta en desmayo. Los mercaderes de Sidón se sientan en silencio para recordar cómo sus vecinos de Tiro habían cruzado el mar trayendo provisión desde el Nilo, y cómo habían abastecido a las naciones. Sidón, la ciudad madre de Tiro, está avergonzada, y las olas que azotan las ruinas de Tiro parecen hacer eco del lamento de la ciudad. Es como si Tiro nunca hubiera dado a luz hijos para habitarla. Egipto también tiene dolor al oír la noticia de la pérdida de su mejor cliente.